buenas noches. Oiga, ayer estuvimos debatiendo sobre la situación en la que se encuentra la oposición o las oposiciones rumbo a las elecciones del 2021. Falta ya menos de un año en la que se van a elegir más de 3,000 cargos públicos. Y estuvo tan bueno este debate que decidimos pasar este debate a la mesa de los martes. Saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, camaradas. Tovarich Gibran Ramírez. Buenas noches, camarada Leo, camaradas, ¿cómo están? Y Tovarich Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Pues creo que te toca comenzar a ti, Gibran, precisamente. ¿Cómo ves a las oposiciones rumbo a las elecciones del 2021? Sí, en primer lugar, de manera, digamos, en el plano ideológico, hay una oposición absolutamente perdida que no tiene más que reflejos de pasado, que solamente sabe hablar en los términos del régimen de la transición, autonomía, Estado de Derecho, transparencia, como si ese discurso y las instituciones que prohijó hubieran derivado en los objetivos que se planteaba. Es decir, no ha habido un examen crítico del pasado, del discurso que llevó a ese pasado, y por lo tanto no ha habido un programa susceptible de orientar a las oposiciones. Se esboza ahora una oposición leal, partidista, de izquierda, que es la que encabezaría el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Es la única oposición ideológica que se ve. En el plano organizativo, los partidos políticos como aparatos están en la ruina, los partidos del viejo régimen, el PRI y el PAN. La mayoría de la gente seguramente ni siquiera conoce a Marco Cortés o a Alejandro Moreno, porque no han sido muy activos en todas las labores que debería tener un cuadro político, ni en organizar, ni en movilizar, ni en comunicar, ni en educar. En eso han estado borrados. La oposición real creo que se cristaliza en dos planos distintos. Por una parte el oligárquico, legal e ilegal, y por otra parte regional. Entonces creo que se han conjuntado alrededor de estas dos dimensiones, dos bloques opositores que probablemente querrán tender a la unidad, pero no será tan fácil. Uno en Jalisco, que ha dado cabida a los intelectuales de la transición. Ya Padilla y la universidad tenían, digamos, una relación muy fluida con estos intelectuales, y ahora en su alianza con Alfaro, pues se nutre más, y se llaman como asesores, y se les da más juego, y se agrupan ahí, alrededor de Alfaro y Movimiento Ciudadano. Pero está también el bloque de los gobernadores de Acción Nacional, que tienen como líder más visible a Cabeza de Vaca, y creo que se debe a la fortaleza de las economías regionales legales e ilegales. Como vimos en la semana y en las semanas pasadas, hay un entramado de lavado de dinero ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene no nada más derivas en los ayuntamientos y los cabildos, sino también en buena parte de la economía de un empresariado que está apoyando a Enrique Alfaro. Y lo mismo debe pasar allá. Digo, no hay una separación tajante entre las economías legales e ilegales, y creo que eso explica que estos dos sean los grandes bloques. Veremos en qué acaba, pero por ahora es el escenario que vislumbra. Bueno, pues muchas cosas que discutir, Paula. Bueno, yo creo que coincido con Gibran. Desde 2018 no hemos visto a la oposición cristalizar una agenda que no vaya más allá de ser una oposición a todo lo que dice el gobierno. De hecho, a mí me parece una generosidad de tu parte decir las oposiciones, ¿no? Porque en realidad lo que no existe es un montón de gente que se opone al gobierno, ¿no? Desde distintos flancos, pero todos, ese es su único denominador común. Al final han sido revisiones de lo mismo, ¿no? Con las mismas personas, México Hoy, Futuro 21, etcétera. Coincido también con Gibran en que me parece que la oposición más interesante de todas es la que se va a dar al interior de Morena, que incluso pues puede terminar nutriendo en esa bonita manía que tenemos en México de saltar de partido político de un lugar a otros partidos de oposición. Ahí también creo que hay una cosa que ya Lorenzo hablará
más adelante, que es la conformación de los nuevos partidos políticos. ¿Qué partidos políticos sí van a quedar, si van a alcanzar el registro, y qué partidos no van a alcanzar el registro? Creo que ahí también es una oportunidad que todavía no hemos pensado y explorado de ver cómo representan una oposición y cómo ponen agenda en el contexto electoral de 2021. Y luego también, respecto también al tema local, creo que tenemos que tomar en cuenta que no solo se renueva la Cámara de Diputados, se renuevan un montón de gubernaturas locales. 15. Entonces, o sea, no es menor, es casi la mitad. Sí. Entonces, creo también que una de las apuestas de la oposición puede ser por irse, pues más o menos si uno ve la trayectoria de la construcción de la oposición en México, va por ahí, ¿no? O sea, te haces primero de lo chiquito para después ver si tienes posibilidades de irte a la grande. Entonces, Así llegó creo también el PAN al poder eventualmente. Exacto. Entonces creo también que pues esas son micro situaciones a observar y ver. Hoy en la mañana se publicaron ya unas tendencias que la verdad es que no son nada alentadoras para los partidos de oposición, para ver posibles candidatos y posibles tendencias electorales en las gubernaturas. Entonces creo que esa parte también va a ser una cosa interesante a ver, que muchas veces aquí en el Chilango se nos olvida que vale la pena ver los fenómenos locales. Carlos. Pues mira, Leo, yo creo que a mí me gusta la perspectiva de hacer el análisis no nada más de las oposiciones, sino en general del sistema de partidos. Y hay dos cosas con las que me gustaría empezar. Primero diciendo que bueno, el mapa de las gubernaturas es muy plural. El PRI tiene 12, el PAN tiene 10, Morena tiene 6, el PRD tiene una, Movimiento tiene una, el PES tiene una y hay un independiente. Es decir, entre el PAN y el PRI todavía tienen prácticamente 2/3 partes de las gubernaturas. Sabemos además que en las elecciones intermedias tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Primero que nada, pues tienen un componente inevitable de plebiscito o de referéndum sobre la gestión del presidente, donde se convoca un voto para premiar la gestión o un voto para castigarla. En segundo lugar, pues sí, el partido o la coalición mayoritaria en el Congreso, especialmente en Cámara de Diputados, pues sí, de alguna manera carga con el peso de haber ejercido el poder. También las elecciones intermedias tienen la peculiaridad de que en ellas tienen mayor peso los partidos políticos, ya sean los aparatos, las maquinarias o los liderazgos locales. Y finalmente en esta ocasión además, pues con una reforma de muy larga data que se ha querido hacer en México para hacer concurrentes las elecciones federales y locales, como ya notaban, por primera vez habrá en esta intermedia 15 elecciones de gobernadores. Creo que ahí vamos a ver como una refriega o una suerte como de fuercitas entre el efecto de arrastre que pueden tener las elecciones locales y el efecto de arrastre que puede tener la elección federal. Yo veo problemas tanto en el flanco de las oposiciones como en el flanco de Morena. En el flanco de las oposiciones, bueno, como ya decían mis compañeros, en efecto están muy divididas. Los partidos tradicionales, el PAN, el PRI y el PRD, están todavía muy desprestigiados y tienen muy baja intención de voto. Según la última encuesta de Alejandro Moreno en el Financiero, en mayo de este año el PAN reunía cerca del 10% de intención de voto, el PRI el 8%, el PRD ni siquiera computa, Morena reunía el 19% y 48% respondía que ningún partido le convocaba su intención de voto o que no sabía. Esto para mí es un indicador de que más allá del mal estado en el que se encuentran los partidos de oposición, Morena tampoco está muy bien porque el grueso de la intención está indefinida. Esto quiere decir, creo, que la elección intermedia está viva, que hay un electorado grande y sobre todo creciente. Ese ninguno no sabe, en diciembre del 2019 era 42%, ahora ya es 48%. Ese es un electorado que está disponible de alguna manera a ser persuadido, a ser movilizado o a ser polarizado, ¿no? Cada quien estará haciendo su apuesta, pero sí me parece interesante observar que en general no es nada más las oposiciones. También en el caso de Morena hay fricciones entre distintos grupos, hay un proceso de sucesión de su dirigencia muy descarrilado,
es posible que veamos algunas decisiones por disputas por las candidaturas y sobre todo, y esto digamos lo dejo aquí y lo retomo en la siguiente intervención, hay una brecha muy interesante entre el porcentaje de aprobación que tiene el presidente y la intención de voto por Morena, que se mueven con cierta sincronía, pero la brecha es muy grande. Ahorita si quieres continúo con esto, pero bueno, eso sería mi comentario. Bueno, una de las cosas que han mencionado ustedes es que la oposición podría estar en Morena. De hecho, yo hoy escribo algo al respecto y me parece muy sugerente, pues que está, para mí es un enigma, así lo pongo, así se llama mi artículo de hoy, el enigma de Morena. ¿Qué hay allá adentro? Es un partido atrapalotodo y hay gente de muchos diversas facciones. Pero ¿qué estás pensando, Gibran, cuando dices que quizá la verdadera oposición va a estar en Morena? Bueno, pues los únicos que han intentado adelantar al presidente con planteamientos programáticos que no han tenido lugar todavía y que se oponen a la agenda histórica del López Obradorismo son, es el dirigente interino de Morena, con cosas como lo del límite a la austeridad, como lo del INEGI, que luego cambió el Banco de México para medir la riqueza. Es decir, una izquierda que se diferencia en dos cosas de Morena. Una es que es más doctrinaria y la otra que construye las ideas de arriba para abajo. Estas cosas que publicó Ramírez Cuéllar en comunicados firmados como la presidencia del comité ejecutivo del partido fueron posturas unipersonales distintas del programa y distintas del presidente, tanto que, como se vio en una conferencia de prensa, el presidente salió a corregirle la plana como no hizo nunca con Jade Kolpolensky, aunque se tratara de una dirigente tan polémica, ahora acusada de corrupción. Entonces, el único intento de adelantar una agenda opositora a esta agenda histórica ha venido de Morena, y a mí no me parece bien. Digo, a algunos seguro les parecerá bien que el partido en el poder sea oposición al presidente, pero yo no lo encuentro bien, le encuentro más bien un riesgo para los que militamos de ese lado. Creo que si el partido no se compone y no se institucionaliza, ahí en tu columna haces una alusión a que no me pelan ni a mis propuestas. Exacto. Morena puede perder ese campo del que habla Carlos, que serían un 50% de la votación si tomáramos en cuenta la votación efectiva, ¿no? Y las oposiciones se repartirían lo demás. Yo creo que el cálculo de la burocracia de Morena, de toda esta dinámica chilangocéntrica, es, de todas maneras vamos a ganar. Entonces no le hacemos caso al tribunal, no le hacemos caso al presidente, porque de todas maneras vamos a ganar y el asunto son las candidaturas. Y ese cálculo puede estar errado, porque va a haber nuevos partidos que reclamarán para sí la bandera del obradorismo. No solo va a estar redes sociales progresistas, del yerno del Bester Gordillo, va a estar Fuerza Social por México, de Pedro Aces, va a haber otro partido emanado de liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si todo sigue más o menos como iba en las cuentas de registros. Ya dirá después el INE si cumplieron todos los requisitos. Pero entonces, si Morena no se arregla, podemos ir, creo, a un escenario de mayor fragmentación y podría no cristalizarse ese escenario de polarización que se ha prefigurado por varios. Entonces, yo creo que estamos en meses decisivos. A ver, pero por otra parte, Paula, la verdad, el gobierno yo creo que sí va a llegar debilitado por los resultados inevitables que va a haber. Eso es lo que pienso yo. Y eso lo tendría que capitalizar algún tipo de oposición, ¿no, Paula? Pues sí, o sea, yo creo que cómo se va a conformar la oposición, yo pensaría que depende de dos factores. Uno, sí, los resultados con los que llegue el gobierno a presentarse, sobre todo yo creo especialmente después de cómo termine de sortear esta crisis del COVID, ¿no? O sea, sanitaria y económicamente, ¿no? O sea, más allá del discurso. Y la seguridad, Paula, y la seguridad, o sea, también. Totalmente de acuerdo. Y sí, más allá de poder decir vamos bien o no vamos muy bien, pues está la realidad que apremia, ¿no? Y la segunda parte es, ¿qué posibilidad tienen de incluir
No, yo creo que ya están muy tarde para formar cuadros. O sea, yo creo que Sí, lo que no. no formaron hace 3 años ya lo formaron para 2021. Creo que más bien es la posibilidad de capitalizar este descontento de Morena y capitalizar también ciertas disonancias en el discurso y cierta inconformidad para atraer candidaturas atractivas. O sea, creo que los partidos, dado que fueron incapaces de proponer una agenda propia, creo que pueden recaer mucho en candidaturas muy llamativas. Y más allá del discurso y más allá, creo que la batalla discursiva es el gobierno contra sí mismo, o sea, es el gobierno contra sus resultados. Sí. ¿Y cómo puede capitalizar la oposición estos mismos resultados? Estos, incluso yo podría decir, errores no forzados, como en el tenis. Y poner candidatos que sean lo suficientemente atractivos como para que, independientemente de la fuerza política, logren conquistar. De hecho, Carlos, los demócratas el año pasado, en el 2018, perdón, le arrebataron la Cámara a los republicanos, poniéndole un énfasis muy importante al tema de los candidatos, sobre todo candidatas, mujeres, caras nuevas. Creo que ese va a ser un punto interesante, porque si, como dice Gibran, van a salir con el mismo discurso y los mismos candidatos de siempre, pues qué flojera, la verdad. Pues sí, es justo lo que decía en un principio, que en las elecciones intermedias la fuerza de los aparatos partidistas y los liderazgos locales pues tiende a resaltarse. A mí, digamos, me surge la pregunta de que si la verdadera oposición va a estar en Morena, entonces ¿cuál va a ser el partido del observadorismo en la elección intermedia? Y creo que también es muy importante, quiero retomar lo que decía en un principio, de esta suerte de sincronía entre la aprobación del presidente y la intención de voto de Morena. ¿Por qué? Porque mira, en diciembre de 2018, cuando López Obrador tomó posesión, tenía un 77% de, aprobación y un 19% de desaprobación. Un año después tenía 72% de aprobación y un 27% de desaprobación. En mayo de 2020, todos son datos de Alejandro Moreno del Financiero, tiene un 60% de aprobación y un 37% de desaprobación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los niveles de aprobación presidencial todavía son, digamos, dentro de los rangos históricos altos. Y además la intención de voto por Morena sigue siendo la más alta entre todos los partidos. Además está el dato, creo que muy significativo y que tenemos que computar en este análisis, del bono de apoyo electoral que representan los programas sociales. Entre los beneficiarios de los apoyos sociales, la aprobación del presidente y la intención de voto por Morena es mayor que digamos en el resto del electorado. Todo eso es cierto, pero también es cierto que la trayectoria tanto de la aprobación presidencial como de la intención de voto por Morena es descendiente. Y conforme vayamos conociendo más a detalle el impacto económico de la emergencia sanitaria, yo creo que se va a sentir con más fuerza y se prolongue por más tiempo. Es muy probable que esa trayectoria descendiente se haga más pronunciada. Habrá que ver qué tanta red representan en ese sentido los programas sociales y ese bono que le da a López Obrador y por ende se transfiere en cierto porcentaje a Morena, pues digamos el agradecimiento o la intención de voto de los beneficiarios de sus programas sociales, ¿no? A ver, Gibran, este tema de las candidaturas a mí me parece muy importante. Yo creo que no solamente para la oposición, sino también para Morena. A mí me gustaría ver, por ejemplo, candidatos como tú, no tú, candidatos como tú, no tú, porque tú eres aquí de la hora de opinar, pero candidatos como tú, jóvenes que traen otro discurso, que traen otras ideas. A mí eso me gusta porque es parte de refrescar la democracia. Pero si no lo hacen, pues parecería que el Morena, que la oposición no aprendió de los errores del PAN y del PRI, y Morena no aprendió de los errores del PRD. Y de los errores de Morena en el proceso pasado. López Obrador siempre quiso que fueran procesos internos que se dirimieran para aprender del PRD por encuesta, no por asambleas o por votaciones abiertas, porque se generaba un problema por la falta de institucionalidad en el PRD.
Y la verdad es que pocas candidaturas salieron de encuestas creíbles y no hubo capacidad institucional para cubrir todo el país en ese sentido. Entonces, para conjugar un movimiento amplio, diverso, plural, con la definición se recurrió muchas veces al acuerdo político, que creo que no pocas veces se reproduce arreglos oligárquicos y antidemocráticos. Entonces, yo creo que si no se institucionaliza ese método, que está en los estatutos, pero que no se ejerce, que no hay capacidad institucional para hacerlo, que no habrá hasta que no haya un serio y sólido departamento de encuestas en Morena, pues la tendencia va a ser a perredizar. Y es bastante lamentable. Creo que hay un problema ahí en los mecanismos de reclutamiento, porque, bueno, más bien no hay, ¿eh? El partido se ha cerrado. Sí, está cerrado. Como previsión por algunos a que no lleguen personas oportunistas, que desde luego habrá oportunistas como los hay en todos los partidos. Pues sí. La importancia sería saber filtrarlos. Pero por otro lado de ese oportunismo que ha querido entrar en masa Morena, hay una posición burocrática, sectaria, que piensa, no, nosotros construimos esto como si fuera un patrimonio de unos cuantos cientos de personas y no de todos los votantes y todos los integrantes del movimiento social. Entonces, hasta que no contemporicen estas dos clases de militantes, es decir, el militante profesional que se dedica a eso, que entrega su vida a eso, y el militante que tiene su vida, su trabajo en otras cosas y en su tiempo libre milita, y se resuelva con base en un mecanismo de encuestas, esto va a ser poco posible y es uno de los riesgos que yo veo, porque desde luego que los otros partidos que van a querer reclamar el López Obradorismo para sí, van a hacer todo lo posible por tener, no te digo que muchos, porque lo que les interesa también es mantener sus cotos de poder. Claro. Pero tendrán algunos pocos candidatos llamativos y los traerán paseando para todos lados para decir, hey, la novedad está acá, lo diferente está acá. Híjole. Creo que no podemos anticipar el escenario, faltan unos meses para que empiece el proceso. Creo que hay muchas cosas que se pueden arreglar y que no solo en Morena, sino que en varios partidos están por decidirse. Pues fíjate, Paula, una oposición dividida con quizás viejas ideas, un Morena dividido, perredizado, que no se abre a la sociedad, y nuevos partidos que a lo mejor lanzan a candidatos tipo Cuauhtémoc Blanco. No parece ser una elección particularmente, pues, ¿qué digan? Halagüeña, ¿no? No, y yo te pondría un factor adicional de disrupción para la organización partidista, que es la operación de la reelección. Eso es importante. Sí. Van a operar, es la primera elección donde opera la reelección, y si recordamos, la ley tiene un candado en el que todavía permite que sean los propios partidos políticos los que decidan si se podrá contender o no a la reelección. Sí. Este es un tema que, uno, yo le veo altísimas posibilidades de judicialización, y dos, pues también te quita espacios, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tienes de proponer y o sea, es un delicado balance de adentro de los propios partidos, de ver a quién le vas a dar la oportunidad de mantenerse y qué espacios necesitas rolar. Y si esa gente va a permitir que la roles, ¿no? Pues no, a ver, te lo adelanto, no. Se tiene que sentar un precedente. ¿Tú conoces a un político que suelte hueso? Exacto, se va a tener que sentar un precedente judicial para ver si los partidos políticos pueden definir y pueden bajar a la gente y le pueden quitar la posibilidad de reelegirse o no. Y eso también creo que va a generar muchísimos sismas adentro de los propios partidos políticos, porque si te bajan a la mala, yo no sé si vas a estar tan conforme. Germán Martínez, Leo. ¿Perdón? Mira, Leo, Germán Martínez, políticos que suelten hueso. Si Morena llega a la elección dividido, o si incluso algunas facciones de Morena representan algún tipo como de fuerza de oposición, pues eso va a complicar mucho la posibilidad de que Morena aproveche a su favor lo que haya de aprobación del presidente, o que capitalice en su beneficio ese bono de apoyo adicional que representan los beneficiarios de los programas sociales que mencionaba anteriormente. Porque aunque Morena llegue dividido,
lo que me parece evidente es que de todos modos va a pagar el costo del desgaste del gobierno. El voto de castigo en la elección intermedia va a ser en contra de Morena, y Morena tendrá que asumir pues ese precio de ser el partido mayoritario y ser el partido del presidente sin necesariamente tener la capacidad también de captar los beneficios que eso representa. Llegamos aparentemente, si las cosas siguen igual, falta mucho tiempo todavía, con oposiciones divididas, con un partido mayoritario en el poder también dividido. Eso representa una oportunidad, insisto otra vez en esto, para maquinarias y liderazgos con arraigo local, muy probablemente también para candidaturas independientes y para los nuevos partidos. En general, yo concluiría diciendo que tenemos un sistema de partidos desfondado, con un electorado no alineado cada vez más amplio, sin preferencia partidista declarada o clara de cara al próximo proceso electoral. Y bueno, falta mucho, pero esto dibujaría un escenario de fragmentación, lo que es un eufemismo para decir pérdida de mayoría para el Obrador. Pues a mí me parece muy significativo que los haya convocado un debate sobre la oposición rumbo a las elecciones y acabamos hablando de muchas cosas, ¿no? O sea, finalmente parece ser que la oposición está en muchos lados, Gibran. En muchos lados y en ninguno. Es que es exacto, tienes razón. Sí, yo cerraría diciendo eso, Leo. Hay un López Obradorismo fuerte que sigue siendo mayoría social, que yo defiendo que es la principal identidad política actualmente en México, pero eso no se refleja en el sistema de partidos, acaso por el mal manejo de Morena. Tenemos un sistema de partidos que sigue en crisis. Yo estaba seguro de que con la victoria de López Obrador habría una relegitimación del sistema de partidos, pero lo que vemos es la prolongación de la crisis que venía de antes. Y creo que para que se relegitime tendrá que mediar en algún momento una reforma política que permita organizar esa nueva correlación de fuerzas. Es desde luego otro tema, aunque es muy interesante. La oposición, como dije, se cristaliza alrededor de las dimensiones oligárquica y regional, y esa es la que vamos a ver. Sin duda, creo, estamos en la transición entre un sistema de partidos estable, de 3 partidos que se repartían la mayoría de los cargos del sistema político mexicano, no solo los de representación, y algo nuevo. Estamos en momentos críticos para saber qué será eso nuevo, si será el bipartidismo que quiere el presidente López Obrador, pero que no ha querido promover mediante una reforma política que cambie la organización electoral, o será un sistema más tendiente a la fragmentación. Y en esto haría un matiz en lo que dice Carlos. Un escenario altamente fragmentado no necesariamente es de pérdida de mayoría para el López Obradorismo, porque muchos de los partidos que se presentarán y tendrán su porción de voto se identifican y defenderán esta causa. Ese es el escenario y estamos en momentos decisivos. Vamos a ver cómo avanza. A ver, rápidamente, Paula, un último comentario. Yo creo que el tema de la división es algo que todavía estará por verse. O sea, hoy dijeron que no, pero dijeron que veremos, ¿no? Sí. Creo que el debate más bien será entre qué tantas ganas tienen de romperle la mayoría a Morena o qué tantas ganas tienen de no rompérsela. O sea, más allá de lo programático, no lo programático y el discurso, creo que por ahí iremos viendo si se terminan conformando alianzas impensables, no será la primera vez en México, o no. Esa parte me parece que está por verse. No tengo demasiadas esperanzas en que los partidos nos oxigenen el agonizante sistema de partidos que tenemos, pero sí creo que pueden llegar a meter 2 o 3 puntos interesantes en la contienda. Creo que todavía falta mucho para empezar a definir y creo que todavía hay cosas más importantes que tienen que terminarse ahorita para poder ver incluso cómo les van los propios gobernadores también gestionando sus propias crisis, ahorita que ya les dieron la bendición a todos, para ver qué posibilidades tienen cada uno en lo local y de ahí impulsar plataformas. Un último comentario, Carlos. Mira, yo creo que la pregunta no es si Morena va a llegar rota a la elección o no. Yo creo que Morena ya está rota. Yo creo que la pregunta más bien es cuáles van a ser las consecuencias electorales de esa ruptura.
porque un partido roto puede de todas maneras coordinarse para competir de manera más o menos pacífica o no, puede tener algún tipo de arreglo para tratar de evitar excepciones o no. Yo creo que tú, lo que te sorprende que nos invitaste a hablar de partidos de oposición y acabamos hablando del sistema de partidos, pues sí, porque hoy en día decir oposición es muy distinto de lo que era decir oposición hace 2, hace 5 o hace 10 años. El sistema de partidos está cambiando. De hecho, insistiría en decir que tenemos un sistema de partidos desfondado. Y eso debería ser preocupante, porque en primer lugar, los partidos son instituciones que estabilizan el conflicto político y también no hay tal cosa como democracia sin partidos. En ese sentido, creo que la elección intermedia que viene, y es que insistir mucho porque luego desde la Ciudad de México sí tenemos esa perspectiva como de la arrogancia del altiplano, ¿no? Y no sabemos bien qué está pasando a nivel local en muchas entidades, ¿no? Ahí el conflicto local, la correlación de fuerzas, de maquinarias, de liderazgos, ya sea al interior o entre partidos, porque también hemos visto mucho chapulineo, tú lo has visto, y más con la regla que tenemos de reelección, que le permite a las dirigencias aprobar o no reelecciones, pues eso también puede terminar convertido en un incentivo para cambiar de partido. Entonces, claro. yo concluía diciendo finalmente que lo que vamos a ver, estamos ante un escenario inédito en términos de la cantidad de electores que no se sienten identificados con ningún partido y ante partidos que se ven particularmente débiles en cuanto a su capacidad, todos, no nada más la oposición, de atraer a ese electorado disponible. Señores, llegó la hora de despedirnos y los vamos a despedir como siempre a la camaradería de los Tovarich con la Internacional. Nos vemos la semana que entra, señores. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Vamos a analizar con él varios aspectos de las elecciones que vienen.